Anguaño non se puede falar dunha única forma de entender la música asturiana. La diversidad de propuestas existentes fai moi difícil, e pro betallo, restringila na más a unha única tendencia ou sonoridade. Toes elles contribuín a que un país pequeño, territorial e poblacionalmente como Asturias, disfrute dunha escena musical de enorme valir, diversidade e calidad. El rock non tiene mucho más allá de 60 años. Nació en la mitad del siglo pasado, de la fusión de la música de los afroamericanos con los sones de los colonos blancos. Fue en los años 50 y 60 cuando el rock se convirtió en un fenómeno mundial gracias a nombres como Elvis Presley o The Beatles. El Estado español non foi alleno a este proceso. Nos años 80, en Euskadi, surdió el rock radical vasco, que fixo uso del idioma propio y tuvo repercusión estatal. Mentanto, en Cataluña, nos 90, el pop rock, de la mano del llamado rock catalá, vivió un boom como consecuencia de la apuesta por la música como herramienta de normalización lingüística. Otra manera, en Galicia, a mitad de los 80, el grupo vigués Os Resentidos algamó fama en todo el estado col so éxito Galicia Caníbal. Pero non foi hasta los 90 cuando surde el bautizado como rock bravú, un movimiento que trescaló toda la cultura gallega con la so reivindicación de lo popular. Los años 80 en cuanto al rock nes llingües minorizaes del Estado español supón un poco, digamos, en unos casos el surdimiento real de un movimiento de rock en esas llingües y en otros casos supón l'afitamiento de algún movimiento que ya venía atrás, ¿no? Había ejemplos de rock en catalán, en gallego y en euskera anteriores, de principios de los años 70, pero no llegaban a conformar un movimiento como tal, ¿no? Y quizá veis el rock, la yetá en Cataluña, o quizá veis el llamado Euskal Rock en Euskal Herria, pero hieren, digamos, movimientos o grupos o bandes o propuestas aisladas dentro de lo que era la generalidad de la música en esas llingües, ¿no? Donde primaba fundamentalmente la canción de autor, ¿no? Mentanto, en Asturias, en sin apoyo oficial, en sin un entramado alternativo y en sin presencia mediática, el rock en lingua asturiana fue un fenómeno más tardío. A pesar de todo esto, ya a finales de los 70, cuando nace la banda pionera del rock asturiano, Asturcón. La su propuesta ya era la de un rock influenciado por las melodías tradicionales, que unas veces se entornaban más hacia lo progresivo y otras hacia sones de tipo más folk. En 1981 publicaron el so único traballo discográfico, nun momento de cambio nos gustos musicales del público y con un asturianismo más centrado en las formas nuevas del folk, con lo que non tuvo la repercusión esperada. Con todo, Asturcón fue el primer intento de amestar rock, folclore y lengua asturiana. Asturcón foi un grupo pionero, foi un grupo que funcionó a finales de los 70, yo vi los de ellos veces y tenían un concepto de concierto un poco especial y era de algo más que música. Muchas veces pues tenían hasta pequeñas representaciones teatrales o de ellas veces salían antroxaos y creo que fue un grupo pionero y que eso, bueno, pagaronlo en cierta medida, ¿no? Y era un grupo que estaba clasificado como rock sinfónico, ¿no? O rock con raíces, que se decía aquello, pero que a diferencia de los grupos de este estilo, que eran grupos muy barrocos y grupos muy densos, creo que Asturcón tenía una frescura que esos otras bandas no tenían, por ejemplo, de aquella, ¿no? Con una fórmula más comercial, formóse en 1981 en Xixón Cuélebre, que contó entre los dos componentes con el teclista Berto Turulla.
Una base de pop rock melódico e influencias que daquella taben sonando en el panorama internacional, más un inconfundible tastu asturiano serían les sos características principales. La pieza con la cabra en el disco, un tema instrumental titulado Tecnopericote, dio a conocer a Cuélebre y con ella lograron cierto éxito. Cuélebre foi un grupo de pop comercial. Foi un grupo entre el pop llariego y el rock astur que iba a venir después, ¿no? Fue un poco un amiesto entre los dos, ¿no? Tenían una persona como Berto Turulla, que ya estuviera tocando en la Turulla, desaparecido por desgracia, y un grupo que conectó a dos sectores, ¿no? Que era la gente más nuevo, que estaba con ganas de sentir música asturiana, pero pues bueno, fecha con parámetros contemporáneos, pero al mismo tiempo conectó también con las generaciones que venían de sentir, por ejemplo, a Vicente Díaz o venían de sentir a la pastorina, ¿no? Hay, qué sé yo, pastores cangueses, o hay muchos temas de Cuélebre que pueden llamar un poco eso. En abril de 1984, nunha actuación en Llanu, Salas, morría electrocutado Berto Turulla nun accidente que iba a xenerar unha conmoción per grande na escena musical asturiana, decidiendo entamar un gran concierto de homenaxe nel Molinón. Nel participen, entre otros muchos, Nuberu, Xulio Ramos, Carlos Rubiera, Manolín el nieto Celoxuán, Víctor Manuel o el propio Cuélebre. L'evento resultó multitudinario y convirtióse, en sin pretendelo, nel primer macroconcierto de la historia musical de Asturias. Bueno, foi un homenaje de los músicos, pero también de la sociedad asturiana a Berto Turulla y un poco a lo que representaban también los miles de músicos que andaban por los caminos, les carreteres y les calelles de Asturias haciendo música, ¿no? Y como digo, foi un fitu, foi la primera vez que en Asturias, y vuelvo a repetir, en sin querer, se hizo un macroconcierto de los que después deben venir muchísimos otros, ¿no? En 1985, el polifacético Adolfo Camilo Díaz desfixo el grupo de teatro que formare unos años atrás llamado Huestia. Nel interpretaban obras que contaban con una parte musical, por lo que Camilo decidió seguir con esta última faceta y fundó una banda de rock del mismo nombre. Huestia dio bien de conciertos en Asturias y también fuera, y en 1988 publicaron el su único disco, titulado Inaux. Huestia fue un poco el antecedente de lo que nos pasó a Dixebra, ¿no? A Huestia, lo que pasa es que Huestia tuvo peor mala suerte que nosotros, ¿no? Porque Huestia no fue aceptado como animal de compañía en el mundo asturianista de aquella, ¿no? Que de aquella ya era el boom de la música celta. Entonces Huestia, con unas lletres entre surrealistas, ¿no? Y expresionistas, unas lletres muy particulares de Adolfo Camilo y un rock muy potente, ¿no? Rock muy guitarrero y tal, salíase de de lo establecido dentro de lo que era el movimiento asturianista de aquella, ¿no? Mientras el rock en lengua asturiana daba los primeros pasos, Asturias vivió una importante reconversión industrial. La entrada del Estado español en Europa trajo como consecuencia un goteo continuo de pérdidas de empleo. Por cuenta de ello, surdieron conflictos nos astilleros, nes mines y na CAI. Asturias foi la comunidad que más diba a padecer la reconversión, con la pérdida en aquella década de unos 40.000 puestos de traballo na industria. Nese contexto, producióse un desencanto político nos sectores más comprometidos y activos y na sociedad en general, una fase que tuvo también reflexo en el campo musical. Ejemplo de esto ye la banda avilesina Dixebra. Musicalmente, les sus influencias vienen del punk británico, del revival ska de esos años, del rock radical vasco y del Celtic rock. Si la gente apoya, bien de churul la victoria.
Aquí. Nes lletres, el grupo buscaba reflejar la variada y compleja realidad de la sociedad asturiana, inspirándose en fechos o sucesos de la actualidad del país. Bueno, pues la verdad que tardamos tiempo en entrar en determinados ambientes, tardamos tiempo. Yo acuérdome que hasta que comenzamos a tocar en es noches celtes, que de aquella ya era lo que más se llevaba dentro del mundo asturianista, tardamos unos cuantos años, ¿no? Y por otro lado, dentro de lo que eran los ambientes, rockeros, veíamos como, bueno, estos del bable, ¿no? Como una cosa como el del bable, ¿no? Metían dentro de lo del bable, pues a Vicente Díaz, a Carlos Rubiera, a Nubero, a Jan de Cubel y a Dixebra, ¿no? Cuando los del bable no nos querían y los rockeros tampoco se identificaban con nosotros. Pero bueno, después, poquillín a poquillín, entramos tanto en los ambientes musicales asturianistas como en los ambientes más rockeros. Resiste. Llores. Ay, ay, sí señor, Ubieu. Este que conozco Dios. Traballes nun taburdio. En 1988, un grupo de Tolivia, Llaviana, llamado Los Berrones, grabarían un single donde incluyen el cantar titulado Nun yes tú, col que logren un éxito arrollador, algamando el preste de un público mayoritario. El primer disco grande de Los Berrones salió a la calle en 1989, con el título de Voy dicítelo. Vendieron 20.000 copias nada más en Asturias y convirtiéronse en los reyes de las fiestas de Prau y romerías. Los Berrones acabaron siendo uno de los grupos más conocidos y queridos de la música asturiana, fundamentalmente por una música pegadiza, cantada en un asturiano auténtico y sobre todo por el contenido de les sos lletres. Conectó porque tienen mucha gracia. Conectó porque tienen gracia y los asturianos tenemos un sentido del humor muy particular, muy atlántico, la verdad. Tenemos mucha chancia, mucha sorna, ¿no? Y yo creo que conectaron por eso, ¿no? Y porque quieras que no, hasta el último urbanita de la ciudad, cuando ve unes madreñes y ve una montera picona y ve determinados aperios de llabranza, identifícase, aunque en xamás na so vida agarrara unes madreñes pa calzales, ¿no? Otra banda reseñable dentro de la escena del rock asturiano fue Avientu. Nacidos en Riosa en 1994, tuvieron activos hasta el año 2000 y llegarían a grabar 3 discos. Avientu bebió de lo rural y lo urbano, entre la ganadería y la minería, y del folk y el rock, entre lo guitarrero y la gaita. Pero sobre todo son recordados por ser un referente musical de la mocedad asturiana que medró nos 90. Bueno, Avientu yo creo que fue un híbrido entre el rock urbano y más radical, más punky de Dixebra y el rock rural, bueno, más melódico, ¿no? Un poco más chancioso también de les lletres de Los Berrones. Creo que fue un híbrido, ¿no? Ellos venían de Lara, que es la capital del concello Riosa, y es un contexto, o sea, y un territorio a medio camino entre lo rural y lo urbano, y eso reflejase tanto en la música como en les lletres de Avientu, ¿no? Que vamos de presa, vamos, cantamos verdades, por la vida del diablo sin la margen de sardines. Que vamos de presa, vamos, cantamos verdades, va a matar los misiles. A lo largo de la última década del siglo XX hubo 10 bandes más que fixeron rock asturiano, aunque siempre de vida curtia y que non deixaron grabado ningún disco. Va a ser col siglo nuevo cuando se consoliden bandes muy moces de estilos como el punk, hardcore o ska, que escuellen l'asturiano para crear les sos lletres. Entre ellas hay que destacar nomes como Escama la Rede, Oi Nast, Huercu, Milicia Astur, Escontra, La Tarrancha, Sambre, Espanta la Xente, Misiva, Taranus, Melandru, Ochobre, Adición Etílica, Fala non caduca, Gomeru o Alce y Navalla. Muchas de estas bandes quedarían inmortalizadas en un disco compilatorio titulado Rock and Lingua, publicado en el 2003, y que daría carta de naturaleza a esta escena de rock astur. De Asturias, la nueva capital.
son las primeras generaciones que ya medraron cuando l'asturiano está inserto dentro del sistema educativo, ¿no? Pero truyau, produce pues una disminución en lo que es la influencia del mundo folky, ¿no? De la música celta. Parece que aquella primer folada de la música celta a nivel europeo comienza a bajar también. Y un dato importante es que esas generaciones nuevas ya tienen referentes de grupos cantando en asturiano. Mentanto, nel mundo de la tonada, ye reseñable el fechu de que el Centro Territorial de Televisión Española en Asturias encarga al periodista Carlos Llanot la realización de una serie de programas col título de Canción Asturiana. Percorriendo todos los lugares del país, grabando cantares y bailes, llegaron a emitirse 98 capítulos nos primeros años 90. Algo sorprendente de aquella nun formato dedicado a la música tradicional. Nesta serie aparecieron los nombres más destacados de los y les cantadores de la época. Estos van a organizarse junto a gaiteros, tamboriteros, monologuistas y grupos de teatro costumista a partir de 1990 na Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana. Es un clásico de la tonada asturiana. Hace mucho tiempo que tenía que estar en nuestro programa y hoy aparece por fin. Su nombre, Enrique García Palicio, el abogado. A pesar de eso, desde mediados del siglo pasado, la tonada, canto de calter llibre en esencia, quedará anquilosada en unes formes y maneres casi que inamovibles. Los concursos de tonada fueron, paso ente paso, arrequeixando el valor de la individualidad y las composiciones nuevas. Nada más que se puntuaba la repetición de un modelo persistente. Los y les cantadores quedaron convertidos en simples imitadores de los sus predecesores. Contó, nos empiezos del siglo XXI, surgieron una serie de intérpretes que fixeron por actualizar y anovar el estilo vocal por excelencia de la música asturiana. En sin duda el nombre más destacado e imprescindible de esta escena que busca poner al día la canción asturiana y el de la tinetense Mariluz Cristóbal Caunedo. Ganadora de un número curioso de concursos, entre ellos los más importantes, grabó de ellos discos siguiendo los patrones más avezaos na tonada. A finales de los años 90, principia a colaborar con el gaiteru José Ángel Evia y participa en la grabación del disco que lo lanzaría al estrellato, Tierra de Nadie. Bueno, yo a raíz de que empecé a concursar y todo eso, año tras año, yo veía también que era un poco cansino escuchar siempre las tonadas igual. Digo, aquí alguna cosa habría que hacer, porque siempre veías que la xente mozo tampouco se averaba tanto a escuchala, ¿no? A escuchar la tonada tradicional. Si hay un momento que a mí me parece importante, que cuando una gran cantante, Mariluz Cristóbal Caunedo, la discografía de Fono Astur saca donde la Jubilena Posa, que hay un disco en el que yo además tuve la suerte de grabar y ver cómo se hacía. Y a mí eso sí que me pareció un punto y aparte interesante, porque la canción asturiana, con instrumentos tradicionales, de una manera bastante natural, se combinó, ¿no? Del el mundo de la tonada tradicional a este mundo de empezar a traballar con xente, con músicos más nuevos, más que estaban experimentando cosas nuevas también, y que ellos... yo me vi en otro mundo, ¿no? O sea, fue el conocer una parte de a lo mejor de lo más purista, de lo más anquilosado, que sí que es, a ver a gente que está queriendo hacer cosas nuevas, renovando, pero que se fija en la tonada, ¿no? Que eso ya para mí era muy importante, ¿no?
Fue en el 2001 cuando Mariluz Cristóbal Caunedo publicó el disco Onde la Ñublina Posa, que supunxo toda una revolución nel inamovible mundo de la asturianada. Nesti traballo prima sobremanera la expresión lírica de la tonada, pero explórense también sonoridades nuevas guardando el equilibrio respetuoso entre tradición y evolución. Todo ello con el acompañamiento de ellos de los músicos más conocidos de la escena folk del país. En Sin Pretendelo, el álbum acabó siendo una especie de antología del modo de cantar de esta intérprete. Con esos arreglos tan bien preparados, tan bien fechos para arropar la tonada asturiana, y es de algo que agradecimos, bueno, todos los amantes de la tonada asturiana y todos los intérpretes que intentamos hacer de ella de algo digno. Yo creo que hubo un antes y un después de ese disco, porque con ella aparecieron todas las grabaciones y todos los trabajos futuribles de trabajar con esa fusión, y que está planteada desde un punto de vista de respeto, de cariño y de conocimiento al rodio del género musical de la tonada. Yo pienso que siempre hubo y sigue habiendo ese paralelismo entre la canción más purista, más pura de la asturianada, o sea, de la canción asturiana, con la gente que es un poco más renovadora. No hay manera de que se fundan, ¿no? No sé por qué, pero parece que cada uno va por un lado, ahí, en paralelo. Me parece fabuloso. Es decir, se toman materiales de la tradición y se manipulan con un sentido estético, ideológico, etcétera, pero claramente y abiertamente, y además con unos resultados muy estimables. Mis padres quieren casarme con uno de... La casina Anabel Santiago, vencellada a la tonada dende bien neña, y otra de las voces fundamentales na so renovación. Fue ganadora de prácticamente todos los concursos na modalidad juvenil, colaborando en muchas grabaciones con otros cantantes. Va a ser en el 2002 cuando publique el trabajo que está considerado uno de los cumales de la renovación de la tonada, Al son de la lluna. Nel experimenta con sonidos electrónicos, folkis o rockeros, con ritmos extremados que realcen la su voz inconfundible. Una obra arriesgada na que la innovación no solo está presente en el aspecto musical, también en les lletres hay una voluntad de cambio, con textos de ellos de los escritores más reconocidos de la literatura en lengua asturiana. Bueno, Al son de la lluna para mí supuso un antes y un después también en la mi carrera, porque yo llevaba toda la vida canciando tonada asturiana, clásica, en concursos, en festivales, etc. Y yo aventuréme a grabar Al son de la lluna después de hacer una colaboración importante con el grupo de Xebra, con el tema Mañana Fría. Fue una sorpresa ver la respuesta del público con esa canción y cómo convirtióse en muy poco tiempo en una de las canciones más punteras y que la gente más demandaba en los conciertos de Xebra. A partir de ahí, la idea tuvo clara, había que hacer de algo con la tonada asturiana que llevara un poco esos derroteros y que la acercara a la modernidad, la acercara a la gente moza y fuera un averamiento del género a otros, como podía ser en este caso el rock, el folk, que fue lo que más se asemejó en Al son de la lluna junto con la electrónica. Todos gastamos boina, los mineros... Otros nombres a tener en cuenta en este proceso de actualización de la canción asturiana son Liliana Castañón, Fernando Vallerroso, Marisa Vallerroso, Héctor Braga o Don Alonso. La tonada asomóse asina a la modernidad de la mano de cantadores abiertos a cualquier novedad, influencia y experimentación. Luego sí es verdad que muchos de los cantantes que por ley natural tendrían que haber renovado la asturianada, el cante asturiano, apartáronse un poco del canto asturiano para ir a otros terrenos, ¿no? Yo estoy pensando en pues los casos de tenores líricos, José Manuel Cogollo o Joaquín Pixán, que son gente que hizo carrera y muy buena carrera además en la música lírica. Y luego, pues, casos más locales y más recientes, Vicente Díaz, que fue un grandísimo cantante de asturianaes que fue a concursos, que en un momento dado decidió orientar la carrera a otro estilo, que en este caso ya la música ligera. Lo que se echa de menos es que alguien cantando nada más que asturianada, tonada, no aburra a la gente, al gran público, que es lo que pasa ahora,
y sepa llevarlo más allá de donde está. Y eso, por desgracia, precisamente por la misma escena que sobrevive de la asturianada, non é posible, porque non hai marcos donde facelo. Cuando das un concierto en un sitio, bueno, cada artista con su espectáculo, la tonada puede ser una pincelada que metes, 2, 3 canciones, más ya é complicado. Llegados a este punto, hay que empezar a falar en plural del fecho musical asturiano, dada la diversidad que se da en el mesmo. Asina, por exemplo, nes últimes décades produciéronse obres onde la música asturiana fusionóse con orquestas sinfónicas o col jazz. Además, hubo cantares paneños, con grupos como Xentiquina o Pop Piquiñén. Cantautores como Toli Morilla, Pedro Pereira o Alfredo González y voces de muller como les de Esther Fonseca, Mapi Quintana o Silvia Quesada. Tengo un bon traballo, voy ser el to pasao, voy a esperar a que te sientas gacho, saltaré alto pescuezo como un lagarto gafo. Si no te doy amor, En estos años también surgieron propuestas en estilos nunca o muy poco tocados hasta ahora, como el hip hop o la electrónica. La música asturiana vivió en los años 90 y los primeros de este siglo una gran época, tanto en bayura, diversidad, creatividad y repercusión. Por un ciento de llurines y repelgos muchos trebellos, dos un y tacurrucar y del alborar. En este tiempo, la incidencia algamada por la música del país llegó a cumales insospechados anteriormente. Aparecieron grupos folk nuevos de gran calidad. Creáronse discográficas, espardióse el modelo nueche celta per toda la xeografía asturiana, créense bandes de gaites, escuelas de música tradicional, comienza a publicarse el anuario de la música asturiana y el gobierno asturiano entama el premio al mejor cantar. Sus miradas bellas en el mar, un silencio de armas cargadas de pique de estopar en esta tierra. Pero otro llau, la parte más occidental de Asturias, la música interpretada en gallego asturiano también experimenta un remanecer, con un conjunto de grupos que canten en el idioma del naviaeo, de entre los que destaca el grupo de rock tapiegu Baco Texo. Queridos hermanos. Toda esta gran fola parecía estabilizar y asegurar un espacio profesional, social y mediático para la música asturiana.
Si casi, l'Espanyol de la crisi en el año 2008 dejó bien a les clares les carencias y problemas existentes. Y entonces, cuando el dinamismo generado unos años anteriores va desacelerando. Les mínimes infraestructures creadas desaparecen o redúcense drásticamente. Entróse en un tiempo de desánimo que no solo afecta al ámbito económico, sino también al creativo. Así desfixéronse grupos afitados o de creación recién. Bajó significativamente el número de producciones discográficas. Desaparecieron bien de ayudas públicas. Amenorgáronse los espacios de relación con el público y la presencia mediática convirtióse en casi que nula. En este contexto, la música asturiana pasó de la ofensiva a la resistencia y la idea de reinvención surgió como la gran esperanza. Decir, coño, la escena que conocías un poco, aunque yo no conociera mucho, pero algo sí que conocías, ¿no? Está yendo a menos, el concepto de gran formación está muy difícil de sacarlo, vamos a intentarlo por lo pequeño, y una cosa que sí que ibas viendo ya desde hacía años. Bueno, y una cuestión de la industria cultural. Si las políticas culturales no tienen en cuenta la música asturiana ni la cultura del país, pues al final eso repercute en que la gente, bueno, pues tenga menos facilidad para trabajar. Y es verdad que la crisis lo primero que quita es la cultura, tristemente, y bueno, fa falta pues eso, políticas culturales que realmente atiendan las necesidades de la cultura de un país. El día de la boda non deseaste de llorar. Este tiempo de reflexión y reconversión non foi del todo negativo, porque propició la aparición de propuestas nuevas y diferentes. Mostróse la capacidad de adaptación de la música asturiana, que hasta en las peores circunstancias yera quien a evolucionar. Con antecedentes como Mus, Lucas 15 o Tutu Studio, de espíritu vanguardista, indio electrónico, fueron guañando proyectos muy interesantes desde el minimalismo instrumental con nombres como Un de Grau, Antón Mechaca, Fruela 757 o LR. En mi caso, muy claro, y una cosa tan natural como decir lo que yo escuché siempre, que fue rock, que fue blues, sobre todo rock setentero, progresivo, psicodelia y demás. Igual no se ve clarísimamente en las armonías y demás, pero sí que se ve un poco por dónde va el tema. Poneste a mirar LR, yo creo que ves también bastante claro el tema bluesero, el tema rockero con la guitarra eléctrica, además, Antón Menchaca, desde luego, Anabel Santiago con la electrónica, Elías y Mapi con el jazz. Entonces yo lo que entiendo que es el post-folk, el único factor en común que yo hoy veo es un poco el romper con esa línea anterior, que parece que hubo unos años que todos los grupos iban un poco por esa otra línea, ¿no? Voy allí de los mares, deje hora y haga escaecer los dos celares porque ha de hora. El post-folk en realidad lleva una etiqueta que, bueno, que creamos Rubén y yo, pues en la cocina a casa, como ya conté en muchas ocasiones. Y al final, y era eso, ¿no? Y era plantearse, pues bueno, qué hacer cuando uno lleva músico folk, y lleva 20 años en la escena folk, en el caso de Rubén, qué hacer después de eso. Pero, y en mi caso, bueno, pues en el tema tradicional, como panderetera que soy. Pero en ningún caso fue una idea rupturista o de pensar, nah, vamos a romper con el pasado o vamos a desfacer lo que te ha hecho. No.
cierren a la cama. Y ahora como que ya tenemos la suficiente madurez, entiendo yo, como para hacer otras cosas con la nuestra tradición, ¿no? No hay que refugues, yo por ejemplo tengo tocado y sigo tocando con grupos que puedas decir que puedes meterlos en ese grupo de celta o ese concepto de formación folk, pero sigue gustándome por supuesto y una cosa que me presta la de Dios, pero parece que es necesario hacer otras cosas. Y entonces yo entiendo lo que va por ahí, no como una refuga, sino como otro camino complementario. Y fue una idea para definir pues, un proceso que para nosotros ya era natural, o sea, volver a o seguir sintiendo la música tradicional como algo nuestro, como algo que es parte de lo que somos nosotros, entenderla como algo que está vivo y cómo seguir trabajando, haciendo cosas con ello. Parece que la gente que estamos un poco en esta onda no estamos pretendiendo hacer ningún cambio, no es que tú digas voy a cambiar la tradición en Asturias, voy a hacer no sé qué nuevo, simplemente hay algo que te apetecía hacerlo, antes no veías que hubiera xeito de hacerlo, no veías que la sociedad, por decirlo de alguna manera, o el ambiente de la tradición estuviera preparado para ello o fuera a tener una aceptación y ahora ya vas viendo que sí, ¿no? En este tiempo surge también la propuesta personal y rompedora de Rodrigo Cuevas, que entemez la música tradicional y popular col cabaret, junto con una estética provocadora y llamativa, que lo llevó a triunfar con revisiones de clásicos como Soy de Verdiciu. La propuesta de Rodrigo fue, desde el punto de vista de cambio de paradigma de trabajo con la tradición, fue lo más rompedor con mucha claridad. Un poco el punto que tenemos en común todos los de esta ola post-folk, que son propuestas atrevidas de decir voy a hacerlo algo que nadie desesperada o que nadie, entre comillas, fixo antes en Asturias. Muy entre comillas lo de que nadie lo fixo antes. Esta escena nueva de la música asturiana tiene además otra faceta a tener en cuenta, y ya que replantéase los estereotipos sexuales aplicados a la música tradicional, que distribuye los roles musicales según el sexo, según se sella home o mujer. En este sentido, las propuestas nuevas impugnen esos roles e introducen la cuestión de género en el so labor musical. Ya no solo lo que dices tú, que también la participación de las mujeres en los grupos, que de estos que estamos hablando de post-folk, prácticamente en todos hay una mujer con un papel muy importante, pero ya no es solo eso, sino el compromiso, yo creo, con la causa, ¿no? Yo creo que cada vez se fai más explícito. Y es interesante porque sí que hay mucha gente que toca la pandereta, cosa que es gratificante total, o sea, menos mal que hay gente tocando, y romper con los roles del género. A nadie se escapa, ¿no?, que en la tradición está muy metido el tema de los esquemas patriarcales, ¿no? Y hay un montón de canciones en las que dicen cosas o ponen de manifiesto valores que, bueno, a día de hoy, como que hay mucha gente que estamos haciendo por ir cambiándolos, ¿no? Y yo, por ejemplo, faigolo bastante, ¿no?, explicar por qué unas canciones les canto y por qué otras no, y en muchos casos son por razones relacionadas con este tema. Abondo, lo siento yo. No llores ni, no llores no. Abondo, lo siento yo. No llores ni, güey, ya no puedo, mañana sí. No llores no. Cruzas el río, 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 cruzas el agua, agua, cruzas el río de la mi vida, morena de toda mi alma. Aparece la mi tierra, los de aquí no valen nada, un poco de pasatiempo, vente no llegue mañana. Cruzas el río, 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 cruzas el agua, agua, cruzas el río de la mi vida, moreno tú toda mi alma. El mundo de la pandereta también experimenta un interés y desarrollo importante, con propuestas femenines, masculines o mixtes, como Herbamora, Pandereteres de Vitoria, Nunta Mostoes, Cantaruxare o Eva Tejedor y Les Pandereteres.
hubo mucha xente que hizo proyectos muy interesantes, como Herbamora, con el Pandereta Revolution, allá por el 2007, que fue un poco pues, el revulsivo de decir, a ver, soy panderetera y soy parte fundamental de este discurso. Y en los últimos años, bueno, está viéndose claramente que hay mucha gente que entiende este instrumento como algo fundamental y que está, bueno, pues colocándose en el sitio en el que realmente tienen que estar. Puedo decir que después de mi paso por tejedor, pues lo más inmediato que yo quise hacer fue un disco libro de recopilatorio de ramos en pañamellera baja. Y ahí fue cuando ya me senté y dije, bueno, yo ahora quiero hacer lo que de verdad siento, que es como panderetera, quiero que la pandereta ocupe el lugar que yo quiera darle, no el que se merece, porque todos los instrumentos merecen un buen lugar y digno, pero yo quiero darle un lugar y por lo menos entre todos haremos un poco de fuerza, ¿no? Sin acabar, un camino por empezar. Estaciones de un color, empezando esta canción. Palabras sin pronunciar, sombras del meu mirar. Palabras sin pronunciar, sombras del meu mirar. Ay, la, 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 la. A partir de ahí, pues empecé a componer, que nunca había surgido, o sea, nunca había compuesto ningún tema cantado, y empecé a componer mis propias canciones para yo cantar y tocarlas con la pandereta. Me pareció la experiencia más... Me sentí como muy libre en el sentido de que por fin yo sentía que estaba haciendo lo que quería y que estaba componiendo para mi propia voz y para mi propio instrumento, ¿no? En contraposición a este ambiente de renovación y busca de vías nuevas de expresión para la música asturiana, producióse también una vuelta a sonidos más vintage, con un remanecer importante de les bandines tradicionales que se fixeron imprescindibles en fiestas, romerías, celebraciones o eventos de todo tipo. Otra manera, a más de los sones tradicionales, incorporen otros ritmos populares o de actualidad al repertorio, a semellanza de los sos referentes históricos. Pero interesante y la iniciativa denominada Nueche en Danza, entamada por un grupo de personas vinculadas a la recuperación y difusión del folclore, busca hacer visible el potencial de la música y el baile tradicionales. Todo ello a través de un evento para un público amplio, sin centrarse nada más en el ámbito de las agrupaciones de baile, entidades folclóricas o colectivos de música tradicional. Decíate yo que farto de andar festivales nos 90, a primeros de los 90, de ir a países como Bretaña, o el baile tradicional estaba bien diferenciado, no que era un grupo folclórico, pero estaba vivo al llegar a la tardiquina y a la noche en una fesnoz. Ya todo el mundo danzaba, nadie vestía ropa tradicional para danzar, teníanlo como algo normalizado en la sociedad. Había un escenario, subían músicos tradicionales, más o menos tradicionales, pero que todos tocaban para el baile. Y además mocedad, gente de mediana edad, viejos, hippies, pijos, punkis, tenían el baile como una señal de identidad clara. Yo venía todos los años para casa con el resqueimor de que por qué no había de darse ese fenómeno en esta tierra. Estamos en una época
na que el Valle Asturiano está viviendo un proceso está reviviendo, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que está dedicándose a ello profesionalmente, hay gente que creó escuelas de baile, cosa que es importantísimo y que tenía que haberse hecho también en antes, y bueno, eso está ayudando a que al final la música asturiana pues esté abriéndose también al valle, ¿no? Que los grupos de música folk estén empezando a preocuparse también por el valle. La noche en danza llevaba na cabeza cuanta ya, na cabeza mía e na doutros. El faer del valle tradicional algo natural na sociedade asturiana. Fuera de grupos, de ataduras de ropa tradicional, de tener que subirse a un escenario. Bailar al son de la música del país, el valle y el país, para divertirse, para comunicarse. Yo cuento que estamos por buen camino. Me paé que estamos consiguiendo lo que fai tantos años teníamos na cabeza, que era faer del valle tradicional algo natural, sin falta estar nun grupo. Una vez que te atreves a romper con lo establecido, lo que tienes por delante es abrir y seguir abriéndoles posibilidades. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, que animo a todo el mundo a trabajar con la tradición, pero con una visión amplia, abierta, ¿no? Sin ningún tipo de cortapiés, ni de tapujo, ni de corsés, ni de nada. Sería faltar a la verdad si dijéramos que estamos bien. Estamos en un momento bajo, un momento de crisis. Yo creo que hay que convencerse de que al margen de la ayuda que es exigible además a las instituciones de ayudar a desarrollar las nuestras músicas y la nuestra cultura en sentido amplio, también hay que saber arriesgar y trabajar uno mismo por el futuro. Pues la situación anguaño de lo que es la música tradicional, pues yo pienso que estamos en un buen momento. Está viviéndose desde hace años una corriente pues, de recuperación de las manifestaciones culturales de los diferentes pueblos de Europa, ¿no? Y a nos, como siempre vamos de atrás de esas siendas y de esos caminos que abre la gente, pues estamos agora entamando ese camino, eso, ¿no? Pues estamos falando pues, de las noches en danza, de escuelas de música tradicional nas que agarras conocimiento, pero que non te vinculan a un grupo, que eso é fundamental, eso foi unha demanda importantísima. E parece que estamos rompiendo pues, con esas barreras, ¿no? E entón la xente, pues, cada vez achégase máis con interés a la música tradicional, precisamente porque está relaxada por non vincularse con esos grupos, porque tiene espacios de relación que non ya el propio grupo folclórico. Toles comunidades humanes fixeron música dende tiempos remotos y continuaron faciéndola a lo largo de la historia. El pueblo asturiano non é una excepción y, como pudimos ver, atesora una riqueza bien importante en este arte, con un corpus musical variado y de mucha calidad. Asturias cuenta con una escena sonora que deja bien a les clares la su diversidad y heterogeneidad. Una voluntad de ser y existir, la de la música asturiana, siempre en constante evolución.